Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, bienvenidos a la Monitor Sphere, a la esfera del monitor, aquí donde hablamos de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará dentro de este mundillo geek. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de todos estos eventos que han surgido a través de la guerra de Amanda Waller en contra de los metahumanos que ocurrió en las páginas del evento Absolute Power, sus consecuencias que se vieron en DC All In con la llegada de Darkseid, que quería conocer la verdad detrás de todo, la verdad de su propio ser y de su lugar en todo el universo. Y bueno, esto que dio lugar a un nuevo universo basado en su propia esencia, un mundo que nace no de la esperanza como lo hace el mundo principal, sino que nace de la más profunda oscuridad, de la esencia de un ser supremo, de la esencia del dios de la oscuridad, un universo absoluto. Es decir, hoy hablaremos de Absolute Martian Manhunter, un título escrito por Dennis Camp, con un arte de Javier Rodríguez y con un rotulado de Hassan Otsman. Pero antes de ir de lleno con esta historia, y como siempre está con nosotros Kamen. Un gusto estar de vuelta aquí en esta bonita sección y pues qué bueno regresar para hablar de un cómic que de por sí dentro de una línea que ha tenido reinterpretaciones bastante interesantes y con resultados bastante buenos, como es la línea Absolute, que ha reinterpretado de manera genial a personajes tan clásicos como la unidad de DC e incluso le ha dado unos nuevos aires al Corredor Escarlata. La vara de lo que se puede ver en el universo Absolute como algo de calidad ha sido bastante alta. Y créanme cuando les digo que con todo esto, que Martian Manhunter sea de los mejores cómics que ha habido en esta línea, no es poca cosa, es en serio. Yo he disfrutado enormemente la colección Absolute de Wonder Woman y de Superman. Y decía, bueno, estos son los mejores cómics que por lo menos hay en el momento. Pero llega Martian Manhunter y toma su lugar como si no la mejor, como una de las mejores historias que ha habido en esta nueva línea. Y eso no es poca cosa. Y me alegra bastante ver que aquí no se limitaron a lo de una visión pesimista o oscura de el personaje, sino una reinvención que a momentos hasta sientes que no es Martian Manhunter y solo es ese personaje solo por el nombre, lo cual no es nada negativo, por el contrario, nos da un aire fresco en en las historias del marciano. Mira, creo que uno de los puntos más importantes cuando lanzas una línea de esta naturaleza es precisamente el hecho de qué tanto puedes estirar un concepto, qué tanto puedes llevar fuera a los personajes de su estatus, de su zona de confort y explorar nuevas instancias. Pero creo que también un punto muy importante, un punto que siempre se debe tener en cuenta, es que sigues trabajando sobre un personaje ya establecido. Y moverlo de este estatus, moverlo de esta idea que ya tiene preconcebida, es saber remoldearlo, reimaginarlo, pero recordando que es este personaje. Y creo que es algo que los títulos del universo Absolute han sabido lograr en mayor o menor medida. Aquí estamos en un punto muy interesante. A diferencia de un Batman, de un Superman, de una Wonder Woman, la Trinidad, los héroes más populares de DC, más importantes dentro de su imaginario y que son en sí fruto, o son mejor dicho, el inicio de un arquetipo cada uno, la superheroína en general, el superhéroe moderno en general, el vigilante moderno en general. Martian Manhunter no está tan apegado a eso. Él, de hecho, es un personaje que en muchas instancias podría decir subestimado, poco conocido. La gente que normalmente lo conoce te dice, no, es que yo lo conozco de una serie animada, de la serie animada de la Liga de la Justicia, que no es un punto bastante válido, pero vaya, es un personaje un poco más escondido a comparación de otros personajes más fundamentales dentro de este imaginario popular. Uno podría decir, pues hay mayor movilidad, mayor rango de acción, porque no es un personaje tan conocido, algunos dirían no tan querido, cosa en la que yo estoy en contra, a mí me gusta mucho el personaje original, pero vaya, creo que aquí Dennis Camp, Javier Rodríguez, Hassan Osmane son ya por sí mismo un equipo de ensueño, ganadores del Eisner, personajes que cada vez que sacan un título en esta o en cualquier editorial, mínimo te va a hacer arquear la ceja de impresión, porque realmente logran un estándar bastante alto, y ellos entendieron perfectamente este punto. Entendieron perfectamente algunas de las ideas más interesantes de Martian Manhunter y las llevaron a un grado distinto.
Yo creo que el primero es reimaginar esta duplicidad entre el John Jones humano, que normalmente se nos presenta como un detective, y la otra parte, el John Jones marciano, el John Jones que es un ser de otro mundo, que tiene una historia trágica y demás. Aquí, como todo primer número, tiene que saber contarte lo suficiente para mantenerte al tanto. No contarte demasiado, no meter tantas cosas al asador, pero estar en esa línea delgada en el que dices, wow, estoy leyendo una gran historia, wow, quiero seguir leyendo porque me dejó muchas dudas y wow, esto tiene mucho potencial. Sinceramente creo que de todos los títulos Absolute hasta el momento, este es el que mejor lo logra. Porque de nuevo, toma estas dos partes, un John Jones humano que está en una situación y nos lo introduce en una situación completamente diferente. Es una dualidad muy curiosa, muy diferente a la que tienen otros superhéroes con su identidad secreta, que aquí se está plasmando de una manera wow, que no podrías imaginarte o nunca te pensaste que alguien podría tocarlo de esa manera, al menos con este personaje. Me pareció bastante interesante el cómo se manejaron las dualidades de John Jones y John Jones, tanto el humano como el marciano. Y la verdad es que también me interesó bastante el cómo esta historia ahora sí maneja el término detective marciano al término más literal posible, porque mientras que en otras historias de la línea Absolute encontramos una reinvención infernal del Amazona, un hombre de acero que lucha contra el sistema para ayudar a los desamparados. Aquí encontramos un thriller noir bastante colorido, ¿sabes? Uno de los grandes detalles de esta historia es que tiene todos los elementos que asociamos a las historias noir de detectives, pero también hace un gran trabajo con los colores. De hecho, me gusta bastante que se maneja tanto una narrativa gris, oscura, con momentos de colores que se vuelven muy psicodélicos. Y eso personalmente me gusta bastante porque da un aire a cómic alternativo que realmente no es de mi desagrado. De hecho, me gusta bastante leer ese tipo de cómics. Fíjate que es precisamente eso a lo que me refiero, esta duplicidad como curiosa. En algunas ocasiones sí se nos implica que son casi casi personalidades diferentes, un John Jones humano de uno marciano, otro que es simplemente una tapadera de un marciano que ha perdido todo, que está en un lugar que no conoce y que se trata de integrarse porque a final de cuentas él sigue en su propio en su propio entorno, por así decirlo, sigue siendo un detective, quiere ayudar a las personas y demás, pero tiene que vivir con esta diferencia, con el hecho de que es un alienígena, con el hecho de que es alguien extraño, ajeno a todo esto, que es significado de la palabra alien, vaya. Y aquí lo toma de una manera bastante particular, porque pues en primera instancia aquí sí tenemos un John Jones completamente humano, un detective que está en una situación bastante particular, tiene una vida complicada, es realmente muy al estilo Noir, muy al estilo de esas historias clásicas de detectives, un hombre que está en esta encrucijada de cómo su trabajo afecta su vida personal, cómo él desempeña su trabajo, porque hay algo en él que no lo deja soltarlo, y tiene que lidiar con todos los problemas que esto conlleva, con todos los problemas que esto atrae a todos los aspectos de su vida, laboral y pues obviamente personal. Y por otro lado está esta parte que, como bien dice, está llena de color, está llena como de intensidad, está llena de algo contrastante que increíblemente se fusiona de una manera psicodélica, creo que no hay mejor forma de describirlo, con esta historia principal. La historia nos deja esto, John Jones sufre una especie de atentado con un hombre bomba de Human Flare, si no estoy mal, que es un enemigo relativamente de poca monta, pero clásico del personaje, y a partir de esto empieza a sufrir un cambio. Bebe su vida como todos los días, sí, pero empieza a notar sensaciones extrañas, empieza a notar algo más allá de sus propios sentidos, empieza a darse cuenta que entiende, comprende y ve las cosas de una manera diferente a como lo hacía antes. Y está en una especie de limbo entre la sorpresa y la incredulidad. La sorpresa porque él se da cuenta de que hay algo que está cambiando, pero la incredulidad porque trata como de echarlo a un lado. Lo primero es mi investigación, lo primero es lo que estoy haciendo y luego va eso. Luego me encenderá las alarmas o tendré que confrontarlo, pero será después. En este momento estoy siguiendo una pista, pero dentro de esas mismas pistas empiezan a cobrar vida a través de estos colores. Y creo que es el primer gran acierto de este equipo creativo.
Cuando nosotros hablamos de poderes psíquicos, creo que ya tenemos muy arraigada la idea de que es la imagen de que le brilla la cabeza al güey que tiene esos poderes y empieza a escuchar cosas. O que dice cosas, las piensa y otro cabrón las ejecuta. Creo que se limita muchísimo el poder psíquico y cómo afecta más que nada a su portador. Porque de repente sí es nada más de, es que escucho muchas cosas en la cabeza, me susurran como tipo, es lo que nos muestra Hollywood, que es la esquizofrenia. Pero aquí lo retratan de una manera espectacular. Recuerdan, vaya, que nosotros humanos, seres tridimensionales, estamos atados a los sentidos, a nuestro propio cuerpo. Estamos atenidos a lo que podemos ver, escuchar, sentir, oler, degustar. Pero cuando llega este sentido extrasensorial a nosotros, ¿cómo es que nos afecta en general el resto? ¿Cómo es que se manifiesta conocer o ver lados de la realidad que normalmente no conocemos o podemos ver, sentir, escuchar y demás? Y el que lo hagan a través de esta paleta psicodélica de colores, creo que es un acierto fascinante a nivel narrativo y a nivel visual. Que estos colores se desprendan, que John Jones vea humo como si alguien estuviera fumando y a través de ese humo pudiera escuchar, vivir, sentir lo que otras personas están pensando, rememorando, recordando, es realmente genial. Es una manera de estirar el concepto original, que es lo que había comentado, y llevarlo a una situación en donde normalmente no está. Te recuerda, es Martian Manhunter, el detective marciano. Sus poderes psíquicos es algo de lo más importante dentro del personaje, o casi casi que lo define, pero rara vez que yo recuerde, incluso nunca, lo hemos visto plasmado de esta manera. Y ya para por sí mismo es una perspectiva bastante novedosa en los términos de aquí. Realmente no he leído muchos cómics que tengan una temática similar, desconozco si es algo novedoso dentro de un amplio espectro, pero al menos aquí sí lo es, y es, vaya, es fascinante, es ya por sí mismo un gran gancho para leer esto. La manera en cómo esta narrativa cruza esa perspectiva noir con toda esta luminosidad, es genial. Sí, me has quitado gran parte de las palabras de la boca, o sea, todo este, toda esta dualidad, todo este estudio psicológico, todo este entramado de emociones es uno de los puntos fuertes, si no es que el punto más fuerte de este cómic de Absolute Martian Manhunter, pero también me atrevo a decir que otro punto a destacar bastante es John Jones, el humano, el detective, porque se nos muestra a un personaje bastante curioso, bastante digno de prestarle atención en el primer número, porque se nos muestra que a pesar de que él, hasta donde sabe, es humano, se muestra que él en sí es alguien bastante distante. Y no hablamos de el personaje de novelas policíacas que es serio, callado, que solo está enfocado en su misión y que realmente poco a poco lo vamos conociendo y solo en momentos puntuales rompe su coraza emocional. No, hablamos de alguien que se siente tan distante de los demás que incluso para su familia él es raro. Me encanta uno de los momentos donde él está con su hija y ve la niña hecho figuras que los representan a su familia. Y mientras que ella y su madre tienen formas humanas normales, a él se le representa como algo inhumano, algo como extraterrestre, dándonos la sensación de que estamos hablando no tanto de un marciano alienígena, sino de un marciano sino de alguien que en sí no se siente parte de la humanidad o parte de la sociedad. Eso es algo bastante curioso que puede dar juego en conforme la serie avance. Y personalmente a mí me gusta la reinterpretación que se le da a Martian, al marciano. ¿Por qué? Porque se nos muestra que él no es realmente ni siquiera una figura antropomórfica, ni siquiera es como el Martian Manhunter en su forma más extraterrestre, donde aún con ciertos rasgos conserva una forma antropomorfa, ¿no? Acá se nos muestra que el marciano es más como una figura gaseosa o de luces, y eso es bastante genial porque yo creo que uno de los mayores errores que se plantea en la ciencia ficción a veces es asumir que todas las formas de vida inteligentes tienen que tener forma antropomórfica. La forma antropomórfica es una rareza en sí misma, así que no, no es necesario asumir que si una civilización o un ser con ciertas habilidades o cosas más allá del humano tenga que ser parecido a nosotros.
recordatorio que hay varios animales que perciben cosas que nosotros no podemos percibir, ¿sabes? Creo que ese es uno de los aspectos que también me gustó bastante de este Martian Manhunter, que nos maneja una ciencia ficción un poco más, ¿cómo decirlo? Seria en el sentido de que no es simplemente, oh, es un marciano y es un hombre marciano y nada más se vuelve verde y cabezón, no, sino que es el contacto de dos formas de vida distintas y cómo de algún modo el encuentro entre estas dos formas va a cambiar para siempre su vida, ¿sabes? Me recuerdas un poco a lo que se ha visto en Absolute Green Lantern, donde se muestra lo alienígena como algo distante, algo ajeno a la humanidad y algo que realmente es difícil de comprender. ¿Sabes? Creo que ese es otro de los grandes puntos que tiene este gran cómic. Precisamente no lo había pensado de esa manera y creo que también es parte de esta duplicidad de la que ya habíamos hablado. Como bien hemos dicho, he dicho y has dicho, está este tema siempre de esta duplicidad, de esta dualidad. Es Martian Manhunter un ser extraño, un ser fuera de este mundo que trata de acoplarse a las ideas de esta sociedad. A diferencia de un Superman que vivió aquí, que a pesar de haber perdido su mundo, se crió aquí entre humanos con el amor de una pareja y creció para ser un superhéroe. Martian Manhunter es alguien que lo perdió todo siendo ya mayor, teniendo su familia, teniendo un oficio. Llega a este mundo como un ser completamente diferente y trata como de entre encajar y no. Lo que él conoce es completamente ajeno a lo que se vive aquí. Unas cosas le molestan, algunas cosas le repugnan y otras cosas le gustan. Y también la gente de este mundo lo ve de esta manera. Algunas cosas en él son atractivas, son visualmente geniales o son incluso esperanzadoras de algún modo y otras completamente diferentes, empezando precisamente por su forma. Y aquí que lo hayan extrapolado de esta manera más ruda, mucho más agresivamente hablando, en que Martian Manhunter, o el marciano, como le dicen aquí, ya ni siquiera es una figura física, ya ni siquiera es una figura humanoide que en ciertos aspectos ayudaba a relacionarnos. Ahora aquí vienes como un ser mental, como una idea en sí mismo. Habla de una manera curiosa, extraña. Es un ser que superdita nuestras emociones, nuestra propia comprensión de la realidad, y es de lo que de repente sufre la parte humana John Jones, el detective, que está ensimismado con su trabajo, tiene problemas personales y de repente todo el mundo se comienza a desdibujar a su alrededor. Los colores están vivos, las formas son cambiantes, siente, escucha, inhala ideas. Y ahí es cuando nos revelan esta curiosa situación. Tú debiste haber muerto en un atentado originalmente. Fue un milagro que sobrevivieras. No fue un milagro, fui yo, fuimos nosotros. Sea lo que sea esta idea, sea lo que sea esta entidad, sea lo que sea este marciano, ahora están unidos. Son dimensiones de vida completamente escondidas, divergentes, que solamente pudiesen en un momento siquiera haberse imaginado la una a la otra. Y ahora son un solo ser. ¿Seguirá así? ¿Quién sabe? ¿Qué implicaciones tendrá? No sabemos todavía. Pero ahora son ellos, ahora son el marciano. Y lo más impactante o lo más genial de esta idea es que ni siquiera es un Martian Manhunter todavía. Es un marciano, pero ¿qué es la idea que lo va a preceder? ¿Qué es la idea que se va a formar de esta unión? Van a cazar, van a matar, van a salvar, van a liberar, van a curar. ¿Qué es lo que va a preceder al Martian? Y es una idea que también me parece fascinante, me parece excelentemente ejecutada. Unos dirán que es extraño, unos dirán que es curioso, unos dirán que es feo visualmente, porque tal vez no es para todos, pero esas últimas páginas en donde esta figura extraña, llena de colores, con lo que parece o quiere imitar ser un rostro, le dice, somos el marciano, y su segunda parte está como censurada, te da para todo eso, y te da precisamente qué es lo que busca esta entidad, qué es lo que hará John Jones con todo esto que se está formando en su cabeza o en su realidad. Tanto es así la disociación que no entendemos si realmente está pasando, es una alucinación, es un daño cerebral que tiene John, o realmente está sucediendo y una entidad extrasensorial, extradimensional, fuera del planeta, de donde sea que viene, está junto con él y ahora tiene ni siquiera sabemos siquiera si tiene una misión superior, siquiera si es un encuentro fortuito o estaba planeado.
Es una enorme cantidad de potencial en un empaque tan único que vaya. No sé ya ni siquiera qué más puedo abarcar de esto, porque en serio, es un cómic que tienes que tenerlo en tus manos, tienes que leerlo, tienes que hojearlo, tienes que verlo con tus propios ojos, experimentarlo en tus propios sentidos para ver que realmente, bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo no soy presa del hype, trato de evitarme el hype. Y muchas veces leí, escuché, vi comentarios de que en serio, este es un cómic que ya desde ahorita se apunta para un Eisner, desde ahorita se apunta para ser lo mejor que ha sacado en el año de ese. Quería evitármelo porque luego muchos tienen decepciones, pero al menos por mi parte yo sí me lo comí. Este está a la altura del hate. Realmente es un primer número fascinante, sumamente bueno y que te deja con ganas, muchísimas ganas de ver todavía mucho más que este equipo de ensueño casi casi te puede ofrecer. Permíteme diferir simplemente con este detalle. No es un cómic con el dibujo feo, o sea, en sí es un estilo que busca ser algo alternativo, pero en ningún momento se siente feo, por el contrario, se siente que que tiene una estética bastante buena para el tipo de historia que quiere manejar. Yo creo que el detalle de que Martian se vea feo es más para enfatizar lo extraño que es la naturaleza alienígena, pero la verdad es que el trabajo artístico es genial, e incluso el detalle de que los elementos terrícolas, el elemento de la historia detectivesca es todo con colores sobrios, con tonos grises, y en cuanto aparece el marciano, ¡pum! Un estallido de colores de manera bastante surrealista y psicodélica es algo que a mí me fascinó y que me hizo lamentar leerlo en digital porque la verdad concuerdo con lo que dijiste y se los digo a todos los que estén escuchando, si tienen la oportunidad, léanlo en físico, así adquieranlo, si pueden, si acostumbran a adquirirlo en inglés o esperar a que quien distribuya los cómics de DC en sus países en español lo haga, háganlo porque tiene una curiosidad en una página que lamentablemente yo no pude disfrutar, me quedé con las ganas, pero sí es de esos cómics que vale la pena leer y comprar porque se auguran bastantes cosas buenas. Y personalmente me interesa ver cuál es el origen de este marciano, cuál es la naturaleza de su civilización. Si es algo similar a John Jones, de que es el último de su especie o vienen de una guerra, no sé, o sea, todo, porque imaginar a un ente tan distinto como el marciano original, pero con su historia detrás, haría pensar cómo fueron las guerras de esta civilización, existen los marcianos blancos, no lo sabemos, pero pensar en qué tan distinto puede ser, pues es un abanico de posibilidades que siento que valdrá la pena explorar conforme avance la serie. Y la verdad concuerdo enormemente, es una serie donde sí, todos los que hablan muy bien de ella tuvieron razón. Yo sí la veo como contendiente a Eisner de mínimo mejor serie, y la verdad es que Dennis Camp es un gran escritor en cualquier editorial en la que trabaje. Y la verdad no puedo dejar de por sí, yo recomiendo bastante cualquier cómic de la línea Absolute. Incluso los que hemos comentado no son tan buenos, pero la verdad todos han valido la pena, pero este es la joya de la corona, en mi opinión. Para mí empata con Absolute Wonder Woman. Yo nada más quería comentar, realmente no me refiero a que el dibujo sea feo, pero tal vez sí creo que la estética no es para todos. Yo sí creo que tal vez ese sea el punto como que a algunos no les va a gustar, no porque sea malo, sinceramente a mí me gustó muchísimo, pero sí que a algunos tal vez no les encante, tal vez no les guste, no lo vean con tanto entusiasmo. Sinceramente se sale del molde y creo que de hecho esa es su mayor virtud, pero tal vez no sea para todos. Creo que ese es el único punto que le podría encontrar o el único pero que le podría poner a esto. Fuera de lo demás, creo que hemos dicho precisamente lo que pensamos. Es una serie con muchísimo potencial. Es, creo, a mi opinión, la serie que mejor está explotando, mejor explotó con este primer número el hecho de que tienes un personaje preestablecido, tienes que llevarlo a un entorno completamente diferente, sin olvidar su esencia original, porque el punto del universo Absolute es esto, un punto de entrada para nuevos y viejos lectores,
para que el viejo lector pueda tomar esto y diga, sí, es el personaje que conozco en un entorno, en una situación diferente, con un contexto tal vez diferente, sí, pero lo puedo todavía identificar, y el nuevo lector pueda tomarlo y diga, sabes que yo no conozco nada de estos personajes, pero aún así es una historia con el potencial, con las características que me gustaría seguir leyendo, y realmente lo logra de una manera fantástica a mi parecer, creo que a tu parecer también, y la verdad es algo que les recomiendo ampliamente. Espero que los siguientes números sigan con esta dinámica, sigan sorprendiéndome tan gratamente, y la verdad yo también concuerdo, yo lo veo como un ferviente contendiente a un premio mínimo, un premio por mejor serie continua, limitada. Bueno, originalmente estaba como limitada, no sé si ya es continua, tendremos que ver qué tanto jugo le pueden sacar a esto, y vaya, realmente sí, se coloca en el top de este nuevo universo Absolute. Veamos cómo se desarrolla, cómo culmina, si es que lo va a hacer, y bueno, mi respeto, sinceramente, creo que no se puede decir más, súper recomendadísimo, banda. Si les ha gustado esto, igual pueden comentarlos por aquí, pueden decirnos, sabes que no me gustó, sabes que sí me gustó, sus ideas están bien pendejas, o me gustó cómo pensaron porque yo pensé lo mismo. Saben que ese es el propósito de estas pequeñas charlas, es el propósito de estas pequeñas review, realmente no sé si sea tanto una reseña, es más que nada nuestra opinión, lo que nos dejó de las historias, y en esta ocasión, sinceramente, fue de lo mejor que se pudo haber. No sé si tengas algo más que agregar. No, yo ya dije todo lo que tenía que decir, o sea, es un gran cómic y que no se queden solo con lo que les hemos contado, sino que léanlo, experimentenlo, porque la verdad es un cómic al que va a valer la pena seguir lo que dure su publicación, porque neta es de los mejores cómics que ha habido en este año. La verdad que sí, banda, léanlo, nos dicen allí, concuerdo con ustedes, vi algo que ustedes no, o vi lo que ustedes vieron y sinceramente está muy bueno, o sinceramente no me atrajo, yo considero que es malo. El punto es que se hagan su propia opinión, pero en serio, denle una oportunidad. No los va a dejar indiferentes, eso es un hecho, prácticamente. Garantizado que menos podrán decir esto y van a tener una opinión, sea buena o mala, pero la van a tener, no los va a dejar indiferentes, y creo que al final de cuentas es un propósito más grande de una historia, que los haga reaccionar, los haga tener su propia idea, los haga formular, y quién sabe, tal vez terminen como el propio John Jones, viendo el mundo de una manera diferente, viendo cómo todo lo que querían es realmente diferente, y quién sabe, tal vez ustedes también puedan tener un poco de ese marciano ahí adentro, en los buenos y en los malos términos. Pero bueno, banda, como siempre, han sido su servidor, Frank el Monitor. Y Kamen. Hasta la próxima, banda.